Estamos comenzando, trabajando ya en varias preguntas en esta serie, ¿verdad? Que se trata como cuando Dios pregunta, ¿qué pasa? Muchas gracias. Espera una respuesta, ¿verdad? Ese es el nombre de esta serie que hemos estado trabajando y Dios nos ha ido ministrando en cada sábado. Y ha sido un desafío, ¿verdad? Un desafío que nos ha traído más preguntas. Yo me voy con cosas, Señor, ¿y por qué? Y jamás me he hecho esa pregunta, ¿verdad? Y cómo a través de cada mensaje Dios nos sigue enseñando. En esta noche yo quiero compartir con ustedes un mensaje que obviamente trae una pregunta por detrás, ¿verdad? Una pregunta muy consistente, muy fuerte, pero se ha ejecutado esta pregunta en un contexto muy especial, muy particular. Es una pregunta que trae un desafío mayor, una pregunta que, como puse aquí, viene del corazón de Dios. Estoy hablando de nuestro profeta tan querido Isaías. ¿Cuántos han leído el libro de Isaías? Imagino que varios, ¿verdad? ¿Sí? El capítulo 6 de Isaías, personalmente, es un capítulo que desde que yo lo conozco es un capítulo muy desafiante. Y vamos a ver de la pregunta que Dios hace a Isaías. Y para eso yo quiero invitarlos a aquellos que han traído sus Biblias digitales o en papel. Lo vamos a seguir en el capítulo 6 del versículo 1 en adelante. ¿Cuántos me pueden seguir allí? No lo coloqué en la diapositiva porque me gustaría que todos los podamos seguir. Quien no tiene ahí, comparte con el al lado. Yo sé que tienen celular. Quien no tiene celular, mire al lado que tiene celular y una Biblia. ¿Sí? Isaías 6. ¿Lo tenemos? Bien. El versículo 1, esta versión NBI dice: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían su rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban, y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas, y el templo se llenó de humo. Versículo 5 dice: entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en las manos una brasa que con una tenaza había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Versículo 9. Él dijo: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón, se conviertan y sean sanados. Versículo 11. Entonces exclamé: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitantes alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a la gente y sean muchos los lugares abandonados en el país. Y si queda en la tierra una 10ª parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como el talar de la encina y el roble que queda parte del tronco, esa parte es el linaje santo. Amados queridos, Isaías tenía una misión. Si nosotros leemos todo el libro de Isaías, vamos a ver que el principal mensaje de la vida de Isaías siempre fue apuntar un mensaje confrontativo al pueblo de Cristo, al pueblo de Israel, ¿cierto?
pero siempre mostrando a Jesús, al Mesías que iba a venir. Yo allí coloqué: Isaías fue comisionado para continuar predicando sobre el juicio del Señor, a pesar que la gente endurecía su corazón y no cambiaba su manera de ser. Hay un versículo muy conocido también de Isaías, el capítulo 53, está allí en la pantalla, va a salir el versículo 1 en adelante, dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y desechado, rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo considerábamos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. No voy a seguir leyendo el capítulo 53, pero es una evidencia clara de la profecía que Isaías, cuántos años antes que viniese el Salvador, ya estaba indicando: hay condenación, cierto, para el pueblo que se rebela contra Dios, pero hay un mensaje de esperanza. Hay un remanente, hay un retoño, hay algo que Dios va a levantar de esa generación que quizá, como decía acá, despreciaban al Salvador. Y por eso lo detalla de esa manera. A Cristo, ya estaba hablando de la crucifixión, del dolor, del sufrimiento que iba a padecer nuestro Señor. Tantos años antes, el mensaje de Dios hacia una generación perdida, una generación que le dio la vuelta, la espalda a Dios. Sin embargo, Dios tiene un propósito de esperanza y de salvación. Asimismo, en nuestros días, hoy Jesús también nos ha dado esa misión a nosotros como iglesia, de anunciar la buena voluntad de Dios. Quizá a una generación rebelde, a una generación que hoy día quizás se burla de los cristianos, quizás se burla de Dios. Pero en esta generación, asimismo, Dios ha de levantar un retoño, ha de levantar una generación santa para que pueda alcanzar a los perdidos, para alcanzar a aquellos que sí quieran escuchar de Dios, para alcanzar a aquellos que sí quieren oír y abrir su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Gracias por este tiempo, por esta palabra que hoy tú nos das a nuestras vidas, Señor. Gracias por esta serie que tú has colocado, Señor, también en nuestros corazones, que viene hablándonos, Señor, tan profundamente. Padre, hay un mensaje en esta noche para hablarnos, Señor. Hay un mensaje, Señor, que tú quieres entregar a nuestras vidas. Pedimos que en esta noche seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, haciéndonos entender lo que tú quieres que entendamos en este tiempo. Quita toda distracción, quita todo desánimo, toda cosa que a veces está en nuestra mente y nos perturba. Que sea en este tiempo tú dándonos paz, Señor. Hablando, Señor, quitando en este tiempo toda distracción, en el nombre de Jesús. Amén. El contexto del capítulo 6 es necesario que entendamos antes de enfocarnos en la pregunta que nos toca en esta noche. Quizá alguno ya se dio cuenta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Alguien se anima a decir? ¿Cuál es la pregunta de esta noche? Muy bien. ¿A quién enviaré? Esa es la pregunta de esta noche. Y Dios en esta noche nos está diciendo: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré en esta generación tan complicada? Es complejo a veces entender cómo Dios prepara a personas para situaciones complejas, ¿verdad? Por eso en esta noche el desafío y mi invitación es que a través de este capítulo nosotros podamos entender la profundidad de esa pregunta y poder responderla. Entendiendo el contexto donde vivía Isaías, qué es lo que estaba viviendo en ese momento.
Y cómo Dios llega con un desafío, cómo Dios llega con esa pregunta. Y para eso tenemos que entender cómo Él se preparaba para este llamado. Si ve allí en su Biblia o en la versión que tenga, lo más seguro es que en el título del capítulo 6 va a decir llamamiento de Isaías. ¿Por qué lo pone así? Es como Dios comienza a enfocarlo a Isaías. Más adelante y capítulos muchos más adelante, vemos a un Isaías constantemente trayendo palabra de Dios, también de condenación, pero de restauración. Siempre apuntando a Cristo. Es el llamamiento de Isaías. ¿Alguna vez nos hemos preguntado, y si Dios me llamara para trabajar en el ministerio, cómo tendría que ser? Y quizás ya te ha pasado, aquellos que están trabajando en el ministerio, hemos entendido el llamado de Dios, hemos entendido qué es lo que Dios quiere con eso. Vamos a verlo en 3 puntos rápidamente. Y vamos a entrarnos ya al contexto que estaba viviendo Isaías. El primer punto que yo coloqué allí, tenemos que prepararnos para el desánimo. ¡Wow! ¡Qué alentador! Sí. Vayamos nuevamente al versículo 1. Solamente el versículo 1 que leímos hoy. Dice, en el año, ¿qué dice? En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto. Tenemos que entender el periodo que reinó el rey Usías en Israel. Miren, dice la historia, y lo vamos a leer, las citas bíblicas, que el rey Usías comenzó a reinar a los 16 años y reinó hasta los 52 años. Pasemos a la otra diapositiva, ahí aparecen los versículos. Miren lo que dice en 2 de Reyes 15:3, hablando del rey Usías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. En 2 de Crónicas sigue diciendo, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿Qué pasó con él? Dios les prosperó. ¿Por qué? Porque buscó a Dios. Hizo lo recto, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. 2 de Crónicas 26:8, el último versículo que está en la pantalla, dice, los amonitas fueron tributarios de Usías. Le pagaban impuestos. Esto llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de Egipto. Varios teólogos concuerdan en esto, que Usías fue uno de los reyes que tuvo Israel más poderosos. Reinó tanto tiempo. La Biblia deja evidencias de cómo él optó por obedecer a Dios, honrar a Dios, hacer las cosas que a Dios le agradaba, por tanto la prosperidad le siguió. Por tanto el pueblo de Israel fue próspero y bendecido. Pero ¿qué pasa? Llegamos a 2 de Crónicas 26:16. Ahí dice, sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Versículo 17. Yo sigo leyendo aquí. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos hombres valientes, quienes se enfrentaron al rey Usías y dijeron, no le corresponde a usted, Usías, quemar el incienso al Señor. Esta función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado. Así Dios, el Señor, no va a honrarlo. Versículo 19 dice, esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso.
Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se cubrió con una enfermedad en la piel, o sea, lepra. Al ver que Uzías tenía la piel de su frente enferma, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. Y termina diciendo el 21, el rey Uzías quedó enfermo de su piel hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa separado. Le prohibieron entrar al templo del Señor y su hijo Jonatán quedó a cargo del palacio y del gobierno de su país. Por eso dice el versículo 1 que leímos, en el año de la muerte del rey Uzías, es decir, mucho. Es decir, que un gran hombre que hizo lo recto delante de Dios, logró muchas cosas, pero también falló. Tuvo un final triste, un final trágico. Es normal, claro, es totalmente entendible que Isaías estuviese desanimado, estuviese desalentado, estuviese entristecido. En ese entonces los profetas eran los que anunciaban a los reyes del rey, los reyes del pueblo. Eran los que colocaban delante de Dios la autoridad que Dios estaba delegando, y más cuando un rey agradaba a Dios y decía, bueno, yo voy a hacer las cosas que a Dios le agradan. La figura del profeta Isaías era importante, pero ahora este año ya es triste, porque el rey no solamente desobedeció, como leímos en la Biblia, su arrogancia le costó caro y muere. Y en este año complejo para Isaías, este año complejo, difícil de entender, porque uno se podía preguntar, ¿y cómo un rey que quiso hacer las cosas bien, cómo puede hacer esto y morir así, verdad? Uno se podría cuestionar muchas cosas. Es cuando tiene esta visión Isaías, es cuando Dios decide llamarlo. Y como leímos en el versículo 1, dice que en el año que murió el rey de Uzías, vi al Señor en el trono, dice, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Lo que Dios le está diciendo, mis amados hermanos, a Isaías, le está diciendo Isaías, yo sé que este año ha sido difícil, yo sé que este año ha sido complicado, pero yo sigo estando en el trono. Uzías ya no está en el trono, pero yo sigo estando en control. Yo sigo estando en el control y sigo teniendo el dominio de la situación. Amados, quizá es algo que quizá no puede estar pasando a nosotros. Quizá este año no ha sido más el positivo en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestras situaciones. Quizá ha sido compleja de alguna otra manera. Y podamos decir, este año quizá no ha sido bueno, quizá ha sido el peor. Pero déjame decirte en esta noche, Dios sigue estando sentado en el trono. Él sigue estando en control de las situaciones, porque somos sus hijos, porque estamos bajo su control. A pesar que las cosas de nuestro alrededor sean complejas o quizás se hayan desmedido o se hayan salido de control y nosotros podemos entender qué está pasando ahora. No entiendo a Dios. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Quizás son cosas que pensaba Isaías también. Y Dios le dice, en esa visión, tranquilo Isaías, yo tengo el control. Yo estoy en el control de las cosas. Y es algo normal que muchas veces suceda, amados hermanos, que en este tiempo, también cuando Dios nos llama a trabajar al ministerio, quizás no es el mejor momento. Justo ahora se te ocurre ir a la iglesia cuando la cosa está así. Justo ahora querés servir a Dios cuando pasa. Dios a tantas personas en la Biblia llamó en sus peores momentos. Me recuerdo de aquel que
estaba también del pueblo de Judá y estaba siendo invadido. Y venían el enemigo, los filisteos, y robaban todo lo que este pueblo podía cosechar. Y dice la escritura allí que ellos se escondían en las cuevas para poder tratar de sobrevivir. Y Dios llama a un hombre que estaba en una cueva, escondido y con miedo. ¿Saben de qué estoy hablando? Y él dudaba, decía: Señor, ¿serás tú? Estamos viviendo mal, estamos en un proceso difícil. Y él pone un vellón de lana. ¿Alguien se dio cuenta capaz? Un vellón de lana, ¿cierto? Y dice, a ver, fuerte, fuerte. Gedeón, bien. Y dice: Señor, si realmente sos vos el que me estás hablando, voy a poner este montón de lana. Y mañana, cuando yo me levante, quiero que caiga mucho rocío, mucha agua, y yo venga y toque ese montón de lana y esté seco. ¿Qué piensa usted que pasó? Al otro día se levanta, tal cual como lo pidió, todo mojado, y alrededor va y agarra ese vellón de lana y estaba seco. Y porfiado: Señor, está bien, pero ahora al revés. Mañana que esté todo seco y el vellón de lana esté mojado, está enchumbado en agua. Y así mismo fue. Al otro día se levanta y el vellón estaba mojado y todo seco alrededor. ¿Por qué lo digo? Porque en medio de un contexto donde había hambre, había miedo, había escasez, había problemas sociales, había problemas familiares, Dios se acerca a una persona, aún desanimada, aún con problemas, y Dios levantó de Gedeón un guerrero, un líder, el cual sacó a ese pueblo que estaba con miedo, estaba pasando hambre, lo sacó a victoria. Los filisteos tuvieron que huir y Dios prosperó la nación gracias a un hombre que le creyó a Dios. Así Isaías, en este contexto que estamos leyendo, él estaba desanimado y Dios dice: Isaías, yo tengo planes contigo, yo tengo planes con mi pueblo, no te desanimes. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en el ministerio, siempre van a haber cosas que van a venir a entorpecernos. Siempre van a haber problemas, van a haber cosas que quizá no nos van a gustar, van a haber situaciones complejas. Cuando nosotros decidimos volver a Uruguay a trabajar con la iglesia, se levantaron un montón de cosas. Dios también proveyendo por acá, por allá, pero también problemas, situaciones que decíamos: ¿por qué estamos haciendo esto? Y Dios, en cada paso que dábamos, Dios mostraba su fidelidad y Dios mostraba su provisión y Dios mostraba su palabra. Por eso no es de dudar, amado hermano, que en esta noche Dios nos esté hablando y nos diga: oh, quizá la situación no es la positiva o la mejor que esperábamos, pero Dios tiene un propósito cuando Él te llama para servir. ¿Cuántos están dispuestos en esta noche? El primer punto, tenemos que enfrentar o tenemos que estar preparados para el desánimo. Miremos el trono de Dios. Él está allí. El segundo punto, tenemos que prepararnos para el encuentro con Dios. El versículo 5 del capítulo 6 que estamos leyendo de Isaías dice: ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Amados, cuando lo que leímos en el inicio, ¿verdad? Cuando él se encuentra con Dios en esta visión, en esta experiencia que él tiene, ¿verdad? Porque ahí no dice tanto si es una visión, no dice que él vio a Dios. Algunos pueden decir que fue una visión, un sueño. Sé que lo que estamos seguros que fue algo revelador, impresionante para su vida, ¿verdad? Y hasta que el día de hoy Dios nos está hablando. Lo que él vive es como que ve a Dios. Dice: vi a Dios en su trono. Y dijo: ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros. Lo primero que él exclama y dice es su condición.
su condición. Cada vez que él se encuentra, un hombre se encuentra en la presencia de Dios, lo que revela es su condición. Y ante Dios, amados y amadas, ¿quién puede justificarse? Él dijo, ay de mí, porque soy un hombre de labios impuros y que vivo en un pueblo de labios impuros. Como podemos ver en la Escritura, casi todos los hombres que han tenido una experiencia tan cercana con Dios en este contexto han declarado un poco similar. Veamos Job 42, 5 al 6, dice, de oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos, por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo que está hablando Job allí es que él vivió también muchos años tratando de servir a un Dios y honrar a un Dios que él pensaba que era. Y Dios lo acorraló, como todos conocemos la historia, donde fue despojado de tantas cosas. Y hasta que se encuentra con Dios y dice allí, de hoy está mi día, pero ahora mis ojos te ven. Él tiene un encuentro con Dios y dice, qué bueno, por fin te encontré, Dios. No, él dice, me aborrezco, me reconozco mi condición, no soy digno de estar delante de ti. No soy digno de mi condición actual. Asimismo, Daniel, capítulo 10, 15 y 17 dice, y cuando él me decía esto, yo me incliné cara al suelo y guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano tocó mis labios y lo abrí. Entonces comencé a hablar y dije, el que estaba delante de mí, Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Ese fue el profeta Daniel, también tuvo una visión tremenda de Dios, cara a cara. Y lo que él expresa es exactamente lo mismo. Ese reconocimiento de fragilidad. Ese reconocimiento de una debilidad ante Dios. Y si vamos al Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 5, versículo 8, nuestro amigo Pedro, el apóstol Pedro, cuando se encuentra con Jesús, el versículo 8 dice, al ver esto, ¿qué vio Simón allí? Vio a Jesucristo que había hecho un milagro, ¿verdad? Que había multiplicado nuevamente, había hecho un milagro de una pesca milagrosa por segunda vez. Dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Cuando nos encontramos con Dios, amados, ¿cuál es nuestra percepción de nosotros? ¿Cómo nos sentimos delante de Él? La voluntad de Dios no es que nos sintamos inmerecedores y pecadores sin esperanza. Dios, cuando se encuentra con un hombre que quiere servirle, que va a trabajar para Él, un hombre o una mujer que se dispone a servirlo, lo primero que Dios hace, Él nos santifica. Él quiere y anhela que su carácter, su forma de ser, la forma de Dios, como Dios es, nosotros como seres humanos, muramos a nosotros mismos. Hay una frase que me encanta de Charles Spurgeon, también lo coloqué allí, dice, Dios nunca hará nada con nosotros hasta que primero nos haya hecho morir a nosotros mismos. Analicemos esta frase. Dios nunca hará nada con nosotros hasta que primero nos haya hecho morir a nosotros mismos. Aquellos que estamos trabajando para el servicio, en el ministerio varios años, hemos entendido lo que Dios hace con una persona cuando se dispone a servir a Dios. No somos los mismos. Yo no soy el mismo que cuando comencé a trabajar para Dios y servir. No somos los mismos. Dios transforma a las personas, cambia caracteres, transforma vidas.
nos hace mejores, conforme a su imagen y no conforme a la imagen del estándar social. Él transforma y nos vida y nos quiere muertos. Sí. Nuestro hombre o nuestra mujer vieja, lo que nosotros somos en carne que a Dios no le agrada, ¿qué tiene que pasar con eso? Tiene que morir. Tiene que morir. El segundo paso que estamos hablando, tenemos que prepararnos para encontrarnos con Dios. Que tenemos que prepararnos para encontrarnos con nuestros errores, con nuestras faltas, con nuestras fallas y entregárselas a Él. El proceso del llamado de Isaías, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que lo leímos, es de encontrarse con Él mismo y entender su situación. Ver su fragilidad como hombre. Pero Dios estaba interesado en lo que iba a hacer con Él más adelante. Asimismo, en este tiempo, amados, cuando nosotros a veces nos enfrentamos a un desafío ministerial, o trabajar en la obra, hacer algo, muchas veces, como decía al principio, vienen dudas, vienen situaciones que nos ponen en duda y no, yo no soy capaz, no, si yo tengo esto acá, Señor, no, yo no soy el indicado. ¿Qué le dijo Moisés a Dios cuando le dijo que sacara a su pueblo de esclavitud? Señor, no sé ni hablar, soy un tartamudo. Bueno, contigo voy a trabajar. Y te voy a hacer un hombre diferente, te voy a hacer una mujer diferente. Voy a trabajar contigo en esa área. Voy a trabajar contigo en esta otra área. Dios se especializa y anhela que cada uno de nosotros podamos ser transformados por Él. Transformados por Él. Y eso es un proceso que cuesta. Es un proceso de muerte, donde nosotros nos rendimos a Él. Y Dios comienza a mostrarse Él en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Isaías dijo, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Él no dijo solamente porque, bueno, ese es mi pecado, Dios, yo soy bueno para el chisme y me gusta chismear y bla, bla, bla. No. No solamente era eso que tenía que ser perdonado Isaías, pero sí está puesto allí por un indicativo de cómo el pueblo de Dios fue tan porfiado, fue tan rebelde contra Dios. El pueblo de Israel murmuraba. Isaías viene con un mensaje directo de parte de Dios. Veamos lo que dice Isaías 29:13. Dice, el Señor dice, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano que le han enseñado. Fuertes palabras. Por eso él dice, Señor, ahora murió el rey Usías, alguien que te agradaba, y este pueblo todavía sigue murmurando. Hacen rituales para agradarte, hacen festividades, hacen muchas cosas, pero su corazón está lejos de ti. Por eso él dice, Señor, yo soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Él reconocía. Jesús también habla eso en el Nuevo Testamento. Mateo 5:37 le está enseñando a sus discípulos y le estaba enseñando de la forma que tienen que hablar, cómo tienen que ser. Dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquiera otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Esto lo está hablando Cristo. El comprometerse a veces en la obra de Dios es difícil y lo sabemos. Pero lo que más
a veces cuesta entender es cuando uno dice, sí voy, me comprometo, y después no voy nada. Sí, yo voy a estar, y no, después no estoy. Muchas veces somos muchos de comprometernos por la emoción, y voy a estar, y yo quiero servir, y cuenta conmigo, y después no está. Eso es lo que estaba diciendo Dios acá. De su boca me honran, pero sus acciones no acompañan. Y Él dice, yo también soy así. El encuentro con Dios nos hace vernos a nosotros mismos, amados. El encuentro con Dios nos hace ver cada falla que tenemos. Isaías dice, este es mi error y vivo en un pueblo que tiene estos problemas, que tiene estos errores. Señor, no soy digno. Y Dios sigue hablando el corazón y dice el versículo 6, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa, con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Aquí hay una serie de símbolos, ¿verdad?, que está representando lo que Dios estaba haciendo, quería hacer con Isaías y con el pueblo. Aquí está hablando justamente del significado, yo coloqué aquí, la brasa quitada del altar representa el fuego que purifica y consumía el sacrificio en el altar. Asimismo, Dios le estaba mostrando a Isaías que era necesario que su boca sea purificada, quitada la culpa y el pecado para estar listo para la obra que le iba a encomendar. Era necesario pasar por eso. Era necesario pasar por ese proceso. Obviamente es una figura lo que está hablando, es una forma de ejemplificar la purificación que Dios requería de él. Una brasa encendida, imagínense agarrar una brasa y tocar su labio con la brasa. Acá no dice que le dolió, no dice nada, pero está hablando del proceso que muchas veces nosotros necesitamos para entender, para estar dispuestos para servir a Dios, estar listos para servir a Dios. Necesitamos ser limpiados, necesitamos ser purificados por Él. Amén. Necesitamos entender el principio de Dios sobre nuestras vidas para servirlo. Una vez que Isaías tuvo ese encuentro con el Señor, fue convencido de su pecado y limpiado su culpa. Entonces estuvo listo para servir a Dios. Yo tengo una frase y siempre yo la escribo donde estoy y siempre coloco, mayor intimidad con Dios es igual a mayor santidad. Cuanto más nosotros nos estemos en contacto con Dios, con Cristo, el problema del pecado cada vez va a ser menos. Cuantos más nos acercamos a Él, también nos muestra nuestros errores, por ende vamos a obediencia, nos conducimos en obediencia a su palabra. Cuanto más tú y yo nos conectemos con el Espíritu Santo, más santidad vamos a tener. No porque ahora somos superpoderosos, no, es porque su poder, su santidad está en nosotros. Ese es el proceso de conversión, cuando yo me acerco a Cristo. Y a la luz de la palabra eso comienza a representar en mí una verdad. Y yo lo comienzo a trabajar y comienzo a practicarlo. Ese es el poder transformador del Espíritu Santo a través de la palabra. Y eso es intimidad con Él. Me acuerdo unos amigos, un pastor amigo siempre me decía, cuando tú quieras conocer la relación de una persona con Dios, pídele que ore. Y a través de la oración tú te vas a dar cuenta. O pregúntale qué versículo leyó en los 2 últimos días. Nuestra relación con Dios es evidente cuando oramos y cuando leemos la palabra. Eso nos trae santidad. Eso revela santidad al mundo. Decís, ahora no tengo pecado, ahora soy más santo que ayer. No. No está hablando de eso, está hablando que el carácter de Cristo en nosotros comienza a revelarse cuando tú y yo disponemos tiempo a estar con Él. Isaías
dispuso el tiempo de estar allí. Él estaba y tuvo esa impresionante visión. Se acercó a Dios y Dios le habló y le empezó a mostrar. Empezó a revelar su corazón, su pecado. Eso trae santidad a tu corazón, a mi corazón, cada vez que nosotros dedicamos tiempo a la intimidad con Cristo. Yo sé que aquí hay varios líderes, servidores que trabajan y trabajamos en varias áreas de la iglesia. Es necesario que cada uno entendamos que el servicio a Dios es importante, sí, pero más importante es nuestra intimidad con el dueño de la obra. Es más importante el tiempo que yo le dedico a estar con Él. Porque cuanto más tiempo yo esté con Él, la obra va a salir mejor. ¿Se entiende? El trabajo, el servicio en la obra va a salir mejor porque estoy reflejando mi intimidad con Él. ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa que denota es el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Después que el ángel le toca con eso, con esa brasa, dice, entonces, ¿qué pasó? Entonces, oí la voz del Señor. Otra característica de una persona que se encuentra con Dios y que reconoce su pecado y que entiende el llamado, es que ahora escucha la voz de Dios. Cada vez que nosotros nos acercamos a Cristo en intimidad, en reconocimiento, Dios comienza a hablarnos y dice, oh, y ahora, antes yo leí este versículo y no lo entendía, pero ahora me queda más claro. ahora lo entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Bueno, el apóstol Pablo lo dice muy claramente en un versículo muy conocido, Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo está diciendo, cada vez que nosotros entramos en comunión profunda con Dios, nuestro hombre interior, nuestra mente es renovada. Ahora empezamos a ver cosas diferentes y entender la palabra diferente. Y así dice, podrán comprobar cómo es la buena voluntad de Dios. Muchas veces nos ha pasado que muchas personas anteriormente nos preguntaban, pastor, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, estoy pasando esta situación, ¿será Él para mí? ¿Será ella para mí? ¿Tendré que tomar este trabajo? ¿Será? Amados, está bien, hay que buscar consejería y para eso Dios coloca pastores y líderes. Pero lo primero que yo les digo, amado, tienes que orar, tenés que ayunar. Para tomar decisiones hay que orar, hay que buscar a Dios, hay que leer la palabra. Muchas veces venimos a la iglesia, ¿verdad? Y pedimos consejos sin preguntarle a Dios nada, sin entrar en intimidad con Dios para tomar decisiones. Pablo está diciendo, no se amolden al mundo actual, sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué está diciendo? Mete tu cabeza en las cosas de Dios. Mete tu cabeza, tu entendimiento en la palabra. Mete tu ser en la oración y ahí vas a entender la voluntad de Dios. Muchas veces nuestra cabeza anda metido en el mundo y queremos después preguntarle a Dios lo que estamos haciendo, si está bien o está mal. ¿Se entiende? Pablo está diciendo, no se amolden al mundo primero. Segundo, sean transformados mediante la renovación. ¿Y cómo renuevo mi mente? Es a través de la comunión con Dios. Es a través de la oración. Es a través de la intimidad con Él. Por tanto, así comprobarán cómo es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. En este tiempo Dios quiere encontrarse contigo, conmigo, con la iglesia. Y Él quiere revelarse a cada uno de nosotros. Él quiere mostrar su voluntad.
¿Conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida en este tiempo? ¿Conocemos la voluntad de Dios para nuestra familia en este año? Para tus negocios, para tu trabajo, para tus estudios. ¿Conoces cuál es la voluntad de Dios? Metámonos a escuchar a Dios. Isaías, después de todo lo que le pasó, dijo, ahora oigo la voz de Dios. ¿Cuántos anhelan escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos anhelan escuchar la voz de Dios? ¿Sí? Hay poquitos, vamos, levante su mano, no tengan miedo. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? ¿Quiere saber lo que Dios piensa de ti, de tu familia? ¿Qué es los planes que Dios tiene para tu vida? Dios está dispuesto a revelárselo. Punto número 3. Tenemos que prepararnos para la misión. Eso es lo que Isaías se metió. Y llegamos al versículo 8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Como decía al principio, el capítulo 6 de Isaías se ha usado mucho en evangelismo, ¿verdad? En enseñanzas de misiones, porque justamente está hablando de predicar a Cristo. Pero es mucho más allá de que eso. Dios está preguntando por una persona, ¿por qué Dios quiere alcanzar al mundo? ¿Acaso Dios no sabe quién va a ir? Claro que sabe. Claro que conoce. Pero Él le hace una pregunta, ¿quién enviará? ¿A quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros? ¿Por qué es esa pregunta? Porque Él anhela personas dispuestas que voluntariamente respondamos a Él. Amados, si hemos estado esperando que Dios nos obligue a servirle, no va a pasar. Dios no obliga, Dios no te va a obligar a servir a Dios, a Él. Él busca un corazón dispuesto, voluntariamente. Voluntariamente. Por eso Él pregunta. Y me encanta la respuesta. Y en la respuesta tenemos mucho para aprender. ¿Cómo respondió Isaías? Dice, aquí estoy, envíame a mí. Aquí estoy, envíame a mí. Acá estoy, Dios. ¿Por qué Él responde de esa forma? ¿Por qué Él responde de esa forma? Yo coloqué aquí como 4 motivos. Primero, porque Él se encontró con Dios. Segundo, Él reconoció su condición de pecado, ¿verdad? Él dijo, Señor, sí, pero tengo este pecado, tengo este problema. No soy digno. Después, conocía la necesidad de su entorno. Él conocía a su gente. Conocía a su grupo. Dice, yo soy pecador porque vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Él conocía con quién vivía. Él es una persona que Dios va a enviar, vamos a ver, a predicar. Pero Él conocía su entorno. Asimismo nosotros tenemos que conocer con quiénes estamos, amados. Quizás es muy fácil predicar y está bien, pero tenemos que conocer con quién vivimos. Nuestro entorno, nuestra casa, nuestra iglesia. Aquellos que trabajan y enseñan, liderando, enseñando, tienen que conocer con quién estás para saber cómo orar por ellos, para saber cómo aconsejar a ellos. Lo más lindo en el trabajo pastoral es justamente eso, conocer las familias, estar en cada uno, estar allí, conocer, interiorizarse. Conocer el corazón de la familia. Isaías conocía la situación de su entorno. Por eso dice, Señor, yo sé, así soy. Por eso responde, sí, Señor, envíame a mí. Y por último, y tan importante,
¿Por qué Él responde así? Porque Él escucha el corazón de Dios. Él escucha el corazón de Dios. Sí, Dios, poderoso Dios que hizo los cielos, la tierra, el universo. Él se humilla y le revela secretos. La intimidad con Dios, dice el Salmo, es con los que los temen. Dios se revela a aquel corazón que se dispone, a aquel corazón que dice: Señor, no soy digno, pero acá estoy. ¿Sabes qué? Si esa es nuestra intención, nuestra disposición, aprontémonos, porque Dios nos va a empezar a mostrar cosas. Dios nos va a empezar a revelar cosas lindas. ¿Dónde podemos servir? ¿Dónde podemos trabajar? ¿Dónde podemos ir más allá? ¿Pero qué más? Él no dijo, Él dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Él no dijo: heme aquí, yo voy. Sí, yo voy. Tranquilo, Dios, yo voy. No. Él dijo: acá estoy, aquí estoy. Envíame a mí. Él está reconociendo que él solo no puede ir. ¿Entiendes? Una cosa es que Dios te mande y otra cosa es que te mande solo. Porque cuando Dios te manda, Dios te sostiene. Cuando Dios te manda, Él te procesa, Él te purifica, te trata, te trabaja, te capacita. Isaías dice: Señor, acá estoy, envíame tú a mí. Pero acá estoy. Ya a veces en el trabajo, en el ministerio nos apuramos, a veces, y queremos hacer cosas que está bien. Pero es parte del proceso del llamado entender que hay un tiempo y una hora. Así lo dice Eclesiastés: hay un tiempo para cada cosa. Cada uno de los que hemos trabajado en el ministerio y servido a Dios en una área, hemos tenido que esperar. Hemos tenido que ser procesados y entender los tiempos. Y a veces no nos gusta esperar. Envíame a mí, Señor, yo voy. Ya estoy saliendo y ya me fui. No, calmado. Y ahí cometemos errores. Nos apuramos. Y Dios le describe la misión a Isaías, versículo 9 en adelante, dice: y le dijo: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos, y no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón, se conviertan y sean sanados. Entonces clamé: ¿hasta cuándo, Señor? Y Él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a la gente, sean muchos los lugares abandonados en el país. Y si aún queda en la tierra una décima parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como el talar, la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es el linaje santo. Entendamos lo que Dios le está diciendo. Señor, tú me llamas a servir, acá estoy. Y Dios te llama y te dice: ¿sabes qué? Anda a predicarle a gente que no te va a escuchar. Qué frustrante, ¿cierto? Por eso le dice: ¿hasta cuándo? Qué ministerio bonito. Nadie se va a convertir porque diles para que no entiendan. Dios lo que está hablando, le está revelando, le está diciendo a Isaías: yo sé que es pueblo porfiado, yo sé que me murmuran, yo sé que han abandonado sus caminos, yo sé que me hablan mucho, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos. Pero tú predica que yo de esa generación voy a levantar a gente santa igual. Pero a la gente que no quiera escuchar, no te preocupes por ellos. No te preocupes por aquellos que no quieren oírme. No te preocupes por aquellos que no quieren abrir su corazón. De esos también van a haber. Muchas veces pensamos que, y uno nos angustia, ¿verdad? Porque entiende que
que el mensaje tiene que llegar a las personas. Pero esa obra la hace Dios. No la haces tú, no la hago yo. La conversión de una persona a Cristo no es mi trabajo. Este es el trabajo del Espíritu Santo. Tu misión y mi misión es ir y hablar. Ir y ser testimonio de Él. Ir y dar el mensaje. La conversión al corazón la hace el Espíritu Santo. Dios le está diciendo, anda y predica. Lleva mi mensaje. Y pone el ejemplo allí. Cuando talas un árbol, imagínense cómo cortaban en ese entonces. No había motosierras ni máquinas, ¿verdad? Cortaban hasta que estaba el tronco y ya no quedaba más nada. Bueno, se terminó el árbol, no hay más nada. Se terminó el problema. Se acabó, no hay nada que agarrarse. Ya no hay más a nadie a quien predicar. Ya no hay más gente que quiera escuchar. Muchas veces es frustrante ver eso en el servicio a Dios. Cuando uno da, cuando uno sigue predicando, cuando uno sigue dando y no recibe nada. Dios dice, no importa, yo estoy viendo allí que de esa parte, ese tronco, eso que tú no lo ves, que está bajo tierra porque no está a tu altura, yo voy a hacer un linaje, voy a sacar lo que va a agradar mi corazón, y de ahí viene la nación, y de ahí viene Cristo. ¿Se entiende? No nos frustremos porque esta generación sea rebelde o que cueste. Sí, cuesta. Nos vamos a enfrentar a desilusiones en el ministerio, en el evangelismo. Van a haber problemas, van a haber cosas que nos van a desanimar, pero recordemos, Dios está en el trono. Él está en control de las cosas. Él nos está preparando a ti y a mí en el trabajo que estés haciendo, en el ministerio que estés haciendo. Hay una obra que quizá no está a nuestro nivel de nuestros ojos, que Él está preparando. Isaías decía, Señor, estamos perdidos. El pueblo de Israel no quiere saber nada. Se murió el rey Usías. ¿Qué va a pasar? Dios le dice a Isaías, yo tengo propósitos que tú hoy no lo ves, pero voy a levantar un linaje en esa generación que va a honrar y que va a traer salvación. Por eso viene Cristo más adelante y trae la salvación, trae la esperanza. El mensaje que Dios da siempre va a traer esperanza para la generación. Siempre va a haber esperanza. Versículo 13, y aún queda la tierra una 10ª parte, esta volverá a ser devastada, pero así como el talar, la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es el linaje santo. La misión de Isaías era esa. Viene Cristo, el Mesías. Nosotros ya sabemos esa parte de la historia porque Isaías no la sabía. Pero muchos años antes de Cristo, Cristo viene. ¿Cuál es la misión de Cristo en la tierra? ¿Cuál fue la misión de Cristo en la tierra? No fue convencer a nadie. Él vino a predicar el evangelio, la sanidad a los enfermos, la libertad a los cautivos, entregar el evangelio, las buenas nuevas a esta generación. Sí, morir en la cruz. Él sabía que tenía que morir en la cruz. Esa era la misión de Él. Y la cumplió. Bendito Dios. Venciendo el pecado. Él pagó el precio en la cruz por nosotros. Cumplió la misión. A veces que nos quejamos, ¿verdad? Muchas veces lo que nos toca hacer, lo que estamos viviendo. Hay un propósito de Dios. Isaías, Dios le pregunta, ¿quién irá? No es porque iba a ser fácil, porque a veces es difícil tomar decisiones. A veces es difícil tomar una decisión de yo voy, Dios. Y quizás no es muy popular. Pero él dice, Señor, heme aquí, envíame.
Como ustedes saben, yo vengo de una familia cristiana también. Mis padres siempre trabajaban a Dios, al servicio a Dios, toda su vida. Y siempre me acuerdo que mis padres decían: mira, Marcos, tu mamá y yo nos casamos para servir a Dios. Aparte que se enamoraron y todo, pero siempre servían a Dios. Y siempre nos dejó ese legado a los hermanos, a mis hermanos, de que donde estuviésemos teníamos que agradar a Dios y servir a Dios, pese a la situación a veces. Y desde que yo tengo conciencia, siempre vi un padre y una madre dando, bendiciendo a otras personas, predicando, yendo a tantos lados, los cantegriles, a los campamentos donde gente muy carenciada íbamos. Me acuerdo, yo era muy chico y siempre sirviendo a Dios. Iba con una acordeón y cantaban y regalábamos comida y cosas, y siempre servíamos dando folletos, haciendo obras para Dios. Y hubo momentos muy difíciles porque él entendía que la misión no era buena, no era satisfactoria humanamente, como qué lindo. O sea, hay algo que mi padre siempre nos decía: el servicio a Dios va a ser pagado en el cielo, no es pagado acá. Lo que nosotros hagamos acá va a tener repercusión, pero en el cielo. Cada uno de nosotros, la obra que hacemos, el servicio a Dios que hacemos, tiene una recompensa. Y una de las cosas que mi padre nos regaló los tres fue en el área musical. Mi padre, como él se convirtió en la iglesia de la misión italiana, ellos cantaban himnos. Himnos, ustedes saben, los himnos de gloria son muy antiguos. Y esta semana Dios me hacía recordar uno de los himnos que a mí siempre me ha gustado por su letra. Yo quisiera regalárselos para que lo podamos leer. En torno a este mensaje, ¿cuál es la misión de Cristo en nosotros hoy? Vamos a ponernos de pie y vamos a leerla. Va a estar allí en la pantalla. Este himno se llama Himno La Cruz de Jesús. Este himno lo escribió un pastor metodista en el año 1913, George Bernard. Dice así: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, para salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y la segunda estrofa dice: y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Y repite el coro: oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi invitación en esta noche es que abracemos la cruz de Cristo, que amemos el llamado. Amar el llamado es amar lo que hoy estamos haciendo, siendo iglesia, siendo comunidad, haciendo lo que estamos haciendo. Amado Padre, gracias por esta noche, por tu palabra. Enciende nuestros corazones, Señor. Enciende nuestros corazones, Señor, a entender lo que hoy tú nos estás hablando. Enciende nuestras vidas, Señor. Quizá, como Isaías, como leíamos, quizá estaba desanimado, estamos desanimados por ciertas situaciones. Pero en esta noche tú traes una palabra para encendernos, Señor. Para que entendamos que hay un propósito mayor, Señor.
Y que en este llamado, Dios, en el cual estamos trabajando, en el cual estamos, Señor, tu perfección está en cada uno, Señor. Tú no estás haciendo perfectos, tú estás trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos en esta noche, Señor, en este tiempo, a entender el peso de este llamado, Señor. Que cada uno en este tiempo, Señor, miremos, Señor, esa cruz. Entendamos el propósito, Señor. Así como Isaías, Señor, declaró con su boca: Señor, heme aquí, envíame, Señor. Así en esta noche podamos decirte: Señor, heme aquí, Señor. Soy un hombre pecador, soy una mujer pecadora, necesito tu perdón, necesito, Señor, esa intimidad contigo. Envíame, Señor, en este tiempo, Espíritu Santo. Sopla sobre cada uno, Señor. Trae, Señor, esa restauración, Señor. Trae esa restauración, esa sanidad. Prepáranos, Señor, para esta generación que quizás sea difícil, quizás sea compleja, pero hay un mensaje de esperanza que tú has entregado a tu iglesia. Hay un mensaje de esperanza, Señor, que poseemos y cargamos, Señor. Henos aquí, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, seas tú en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Espíritu Santo?